Perfecto. A continuación tenemos al doctor Jason Abarca. El doctor realizó su carrera de medicina y cirugía por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es especialista en gastroenterología por la Universidad San Francisco de Quito. Es líder del servicio de gastroenterología del Hospital Eugenio Espejo. Es médico activo del Hospital Metropolitano. Es médico activo de la Clínica de Hígado Graso y Cirrosis. Es docente de la Universidad Central del Ecuador y docente de la Universidad Tecnológica UTE. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema microbiota y enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias, doctor Jason Abarca. Gracias, Estefano. Gracias. Excelente, doctor Tucanazo, su participación. A continuación, ¿me permiten, por favor, compartir mi pantalla? Sí, ya creo que la puede compartir. Ya. Entonces, creo que ahí estoy. Sí, ya la podemos ver. Bueno, me han pedido que hable sobre un tema muy interesante y apasionante, ya que poco a poco se va descubriendo cómo interactuamos con unos seres vivos que viven en nuestro interior y que, a pesar de que uno no lo creyera, pues pueden modular mucho de nuestras respuestas e inclusive enfermedades. Con este preámbulo, entonces, debo indicarles que de este desbalance que pueda existir en la microbiota, que es la flora intestinal que está viviendo básicamente la mayoría en el intestino. Existen otras localizaciones de microbiota como fosas nasales, vagina, entre otros, y de sus acciones, lo que se denomina como microbioma, la expresión génica de esta microbiota, puede provocar enfermedad. Y entonces debemos tener en cuenta que el intestino está colonizado por una considerable comunidad de microorganismos. Y esto cohabita con nosotros. Hay un papel crítico para que haya esta homeostasis con el huésped. Y obviamente se ha determinado que en relación a un desbalance sobre esta microbiota pueden aparecer enfermedades. Una de las más frecuentes a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Se conoce que existen más microorganismos que las propias células del huésped. La mayoría, hasta un 80%, se encuentran en el tracto gastrointestinal. Y de ahí, esta microbiota puede generar y codificar en el microbioma más de 1000 metabolitos a través de sus genes únicos. Más del 99% de estas bacterias en el intestino son anaerobios, lo que es consistente con, obviamente, un nivel bajo de oxígeno. Además, las células, estos microorganismos, no solamente están en el lumen intestinal, sino que también pueden estar introducidas dentro de la capa mucosa o en las uniones o dentro de las células epiteliales intestinales. Existen muchos reportes a la luz del día que nos indican sobre las interacciones que se van conociendo poco a poco y que obviamente van a provocar un cambio dentro del manejo de varias enfermedades conforme tengamos cómo se aísla el mecanismo que genera la enfermedad o que ayuda a que sea más complicada. La alteración de nuestra microbiota se denomina disbiosis, y esto se conoce como los cambios en la composición de la microbiota intestinal asociada con la enfermedad. Un mecanismo muy frecuente de disbiosis es justamente el abuso y el uso de antibióticos que podemos recibir por una u otra razón. Esta disbiosis está asociada entonces con varias enfermedades como la aterosclerosis, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, obesidad, diabetes, enfermedades del sistema nervioso central. Este es un capítulo grandísimo que lastimosamente dentro de este
poco tiempo que se tiene, no voy a poder tocarlo a larga. Algo mencionaré al final de las diapositivas. El microbioma intestinal funciona como un sistema endocrino. Va a generar estos metabolitos que les decía que son codificados por sus genes, y estos metabolitos van a afectar nuestra fisiología, de tal manera que pueden inclusive llegar al cerebro y provocar cambios en nuestro estado de ánimo o alteraciones o enfermedades más severas. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo en casi la mayoría de los países la principal causa de muerte y discapacidad. En Estados Unidos, por ejemplo, constituyen 1 de cada 3 muertes y 1 de cada 4 muertes en Europa. Tenemos factores de riesgo claramente conocidos que impactan dentro de la enfermedad cerebrovascular, como es obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico. Pero aparte de esto, se están investigando otros factores que puedan ser modificables y que puedan ayudar dentro del curso de estos trastornos. Ahí viene la microbiota. La microbiota intestinal participa en la digestión de los alimentos mediante 2 vías principales. Una es la sacarolítica, en donde la microbiota intestinal descompone a los azúcares y estos van a provocar la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, conocidos con estas siglas SCFA. Y la otra vía, la proteolítica, es una vía catabólica en donde también se producen un poco de estos ácidos grasos de cadena corta, pero básicamente también se producen estas toxinas que son excretadas a nivel renal que vienen del mecanismo del ciclo de la urea. Algunos de estos metabolitos son potencialmente tóxicos y se pueden eliminar a través renal y son estas toxinas urémicas microbianas. La microbiota intestinal constituye y regula las barreras de la mucosa intestinal. De hecho, permite o provoca mayor permeación del intestino y con esto la exposición a diferentes antígenos hacia el sistema inmune. Controla la absorción de nutrientes y el metabolismo y ayuda a la maduración de los tejidos inmunológicos, previniendo la propagación de microorganismos patógenos. En una condición fisiológica, la microbiota está en regulación, estimulando el sistema inmunológico, de tal manera que a una buena microbiota, menor grado de disfunción de trastornos inmunológicos como estos fenómenos de autoinmunidad o de alergias. La microbiota ejerce una influencia fundamental en la inmunidad sistémica y metabolismo, de tal manera que contribuye a que nuestro huésped, o sea, nosotros estemos en un estado de salud general adecuado. ¿Y cuál entonces es el mecanismo? Porque si la microbiota nos ayuda, ¿cuál es el mecanismo patógeno de esta microbiota y de sus metabolitos en las enfermedades cardiometabólicas? Primero hay que entender que nuestra microbiota está constituida básicamente por 5 grupos que pueden ser los bacterioides, los firmicutes, los actinobacterias, los proteobacterias, las cercomicrobacterias. De estos 5 grupos, un 90% son los bacteroides y los firmicutes. Y ese 10% son otros grupos que se encuentran también incluidos dentro de nuestra microbiota. Y hay que tener claro que la relación que existe entre firmicutes y bacteroidetes no es la misma en todos los individuos. Les mencionaba que esto es variable. Una de las principales fuentes de variación son los antibióticos y otra importante es la dieta. Esta variación interindividual está dada por factores ambientales como el uso de antibióticos, el estilo de vida, la higiene y la dieta. También debemos tener claro que existen moléculas de señalización derivadas de la microbiota intestinal y esto permite la comunicación con órganos distantes como el cerebro a través de estas señales. Y una de ellas muy importante es justamente esta molécula de señalización conocida como lipopolisacárido, que también comparten la estructura de la pared de las bacterias, ¿no? Y también los peptidoglicanos que interactúan con las células de la superficie de la mucosa del huésped. Pero esta interacción no solamente es local, sino que a través de metabolitos bioactivos, que les voy a mencionar a continuación, pueden
afectar órganos distales directo o indirectamente. Dentro de estos mecanismos bioactivos tenemos uno muy importante en investigación por su enorme papel e importancia dentro de las enfermedades cardiovasculares, que es la vía de la trimetilamina, TMA, y que cuando se oxida en el hígado tenemos la TMAO. Tenemos luego otra vía que es la vía de los ácidos grasos de cadena corta, y tenemos la vía de los ácidos biliares primarios que se transforman a secundarios por acción bacteriana. Además de estas vías dependientes del metabolismo, se sugieren que los procesos independientes de metabolismo contribuyen potencialmente a la patogénesis de enfermedad cardiovascular. Estas moléculas también se ha demostrado que interactúan con otras hormonas endocrinas. Ahí tenemos inclusive la relación de obesidad con microbiota. Estas hormonas pueden estar incluidas y no se limitan a grelina, leptina, péptido 1 similar al glucagón, GLP-1 y el péptido YY, PYY. Aquí tenemos en esta gráfica cómo hacemos la demostración de estos metabolitos que son producidos por la microbiota. El TMA pasa por el hígado, se oxida, y este TMAO, los niveles exagerados en sangre, tienen que ver con la acumulación de colesterol, con la formación de células grasas, con la respuesta de la plaquetaria, con la inflamación endotelial, con la fibrosis y remodelamiento. Todo esto, mecanismos fisiopatológicos para la enfermedad cardiovascular. En esta otra gráfica podemos ver la interacción de los diferentes metabolitos producidos por la microbiota intestinal. Aquí, por ejemplo, tomados la carnitina y la colina, estos se transforman en la trimetilamina, que luego va por el hígado, se oxida, y tenemos los fenómenos de aterosclerosis y de declinamiento cognitivo. Importantísimo, ¿no? Luego tenemos las proteínas y carbohidratos no digeribles, que a través de la microbiota intestinal, su vía de metabolitos son los ácidos de cadena corta, tenemos los fenoles, las aminas, y esto tiene un efecto positivo sobre las células inmunitarias. Finalmente tenemos, a través del colesterol, recuerden en la bilis, tenemos los ácidos biliares primarios, que son transformados por la microbiota en ácidos biliares secundarios, que pueden disminuir las citoquinas proinflamatorias. Y vamos a hablar ya de una enfermedad que es la aterosclerosis, enfermedad arterial coronaria e infarto de miocardio. Tenemos que en las placas ateroscleróticas se ha encontrado ADN bacteriano, y que esos taxones bacterianos observados en las placas ateroscleróticas también están presentes en el intestino de los individuos. De tal manera que se entiende que existen comunidades microbianas que en estos sitios pueden inestabilizar la placa, siendo la fuente para que se produzcan, y desarrollar enfermedad cardiovascular. Se ha encontrado que haciendo secuenciación metagenómica de esta microbiota en heces, que la composición microbiana está alterada en pacientes con placas inestables, parentas estables. Por ejemplo, se ha encontrado una disminución del género Roseburian en pacientes que tienen inestabilidad de la placa endotelial, en la placa vascular. Otro estudio en modelos de animales mostró que la administración de Lactobacillus rhamnosus, GR1, atenuó la hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca después de un infarto experimental de miocardio. También se ha encontrado que los niveles de TMAO, el producto de oxidación hepática del metabolismo microbiano trimetilamina, ha ganado considerable atención como posible promotor, y esto es lo que está en investigación, por ejemplo, en centros como Cleveland, para promotor de aterosclerosis y enfermedad cardiometabólica. La hipertensión es un factor de riesgo modificable y uno de los más prevalentes para enfermedad cardiovascular. De hecho, se sabe que al menos una vez al año deberíamos controlar la presión cuando vamos a un consultorio, y debería ser de siempre en cada visita médica. Aunque pocos estudios han vinculado a las firmas microbianas intestinales con la hipertensión en humanos, recientemente se ha encontrado que en ratas libres de gérmenes modificados, ¿no?, y no tengan ningún germen, estas ratas tienden a desarrollar presión arterial elevada, lo que implica que hay un papel de la microbiota intestinal en esta regulación hacia abajo de la presión arterial. Estudios recientes observan que la disbiosis significativa
como un resultado de la disminución de la riqueza microbiana, la diversidad, la uniformidad y el aumento en la relación Firmicutes-bacteroides se encuentra en pacientes, o en este caso en estudios de investigación en animales hipertensos. Los estudios que emplean ratones libres de gérmenes con infusión de angiotensina 2 mostraron que la microbiota intestinal participa en la difusión vascular e hipertensión inducida por este agente. Se ha informado de un papel beneficioso para los probióticos lactobacillus en la regulación de la presión arterial, y un metaanálisis demostró una disminución significativa de la presión arterial en pacientes tratados con probióticos. Sobre la insuficiencia cardíaca, existe esta hipótesis intestinal de la insuficiencia cardíaca en la cual hay una disminución del gasto cardíaco, hay una congestión esplácnica, y esto puede conducir a isquemia o edema de mucosa intestinal, lo que a su vez va a provocar una translocación bacteriana y un aumento de las endotoxinas circulantes, con lo cual estas endotoxinas circulantes contribuyen a la inflamación subyacente que se encuentra en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Pacini y colaboradores informaron que en aquellos pacientes con cantidades de bacterias y hongos intestinales fecales con mayor permeabilidad intestinal, existen en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en comparación con pacientes controles sanos. Estos datos nos van a indicar que de una adecuada función de la barrera intestinal puede provocarse la migración de estos metabolitos y con esto aumento en sangre y disfunción cardíaca. Sobre la obesidad y diabetes mellitus tipo 2, los estudios iniciales en animales y humanos apoyaron la asociación entre obesidad y mayor proporción de Firmicutes, la relación, ¿no?, a bacteroidetes. Es una intervención de dietas restringidas en calorías. La pérdida de peso se asoció con disminuciones de esta relación. Es decir, cuando yo restringo una dieta y consumo menos calorías, menos grasas, la relación Firmicutes-bacteroidetes disminuye, de tal manera que estas dietas modifican esta microbiota. También en la diabetes mellitus se asoció con una menor abundancia de bacterias productoras de butirato. Recuerden que el butirato es un combustible que usan muchísimo las células intestinales, y una mayor abundancia de lactobacillus sp. Una intervención que tiene un impacto significativo en la estructura y función de la comunidad microbiana es la cirugía bariátrica. Cuando se hace una cirugía bariátrica, se asocia a una microbiota alterada y se ha observado mayores niveles circulantes de ácidos biliares primarios y secundarios. Los ratones sin gérmenes que recibieron un trasplante fecal de personas que se habían sometido a cirugía bariátrica 10 años antes, ganaron menos grasa que los ratones colonizados por microbiota de personas obesas. De tal manera que nosotros hacemos un trasplante de estas microbiota en un sentido menos provocadora de obesidad, y con esto el paciente gana. Obviamente está en un momento a futuro porque hay limitaciones para hacer trasplantes de materia fecal para otras indicaciones que no sean las que voy a mencionar. Estudios recientes sugieren que la microbiota intestinal puede afectar mecánicamente los niveles de lípidos en el huésped. Independientemente del índice de masa corporal y otras alteraciones metabólicas, se han notificado asociaciones entre los niveles de triglicéridos circulantes, colesterol de lipoproteínas de alta intensidad con la microbiota intestinal. Y finalmente, en la enfermedad renal crónica, las enfermedades cardiovasculares y renales están estrechamente interrelacionadas y hay lo que se llama el síndrome cardiorrenal, que se asocia a malos resultados clínicos. Y en esto tiene que ver con la composición de la microbiota intestinal, que está marcadamente alterada en la enfermedad renal crónica, lo que lleva a una afluencia de urea circulante y otras toxinas que no son eliminadas por el problema renal. Así tenemos que el tracto intestinal, la urea es hidrolizada por la ureasa microbiana para formar grandes cantidades de amoníaco, que luego se convierte en hidróxido de amonio, y este amoníaco y hidróxido de amonio van a dañar las uniones estrechas de las células intestinales, lo que va a provocar permeación, ¿no es cierto? Se cree que esta es una de las primeras causas de la disfunción de la barrera epitelial, que permite la translocación bacteriana del ADN bacteriano intestinal y las toxinas urémicas a circulación sistémica, lo que provoca inflamación sistémica. Acá tenemos un gráfico sobre los trastornos cognitivos, en donde tenemos que esta disbiosis y lo que provoca, ¿no?, la permeabilidad del intestino va a provocar que pasen citoquinas y productos de las microbiotas. Ejemplo de esto, el TMA, el TMAO, los ácidos grasos de cadena corta,
ácidos biliares secundarios, y esto sumado al estrés puede provocar trastornos neuropsiquiátricos, como trastornos del espectro ampliado del autismo, Alzheimer, puede provocar agravamiento del Parkinson, desórdenes neurodegenerativos, y esto a su vez va a provocar más citoquinas y neurotransmisores que van a completar este círculo. En breves palabras, el problema neurológico. ¿Y qué debemos hacer en la intervención terapéutica? Actualmente la modulación de la dieta es la principal diana que tenemos para la práctica clínica. Esta interacción con el estilo de vida puede afectar claramente la estructura y función de la comunidad microbiana intestinal. Y sobre esto la dieta tenemos los prebióticos. Recuerden que este es el combustible que usan los probióticos, que son microorganismos vivos que ayudan, son beneficiosos para la salud humana. En los prebióticos nosotros tenemos, junto con los probióticos, un nuevo término que se llama simbióticos, que es la suma de los dos. Recuerden en la dieta alimentos que contienen bastante de prebióticos y probióticos, como por ejemplo el yogur, el kéfir, el chucrut, inhibidores de las moléculas pequeñas de vías enzimáticas microbianas definidas. El trasplante de microbiota fetal. Esta modulación microbiana intestinal por trasplante de microbiota fecal es una posible intervención terapéutica y espero que pronto podamos tener de la mano para otras enfermedades que no sean la que se utiliza actualmente con indicación, que es la infección recurrente o refractaria por Clostridioides difficile. Esa es la indicación actual que se tiene para trasplante de materia fecal. Y poco a poco vamos a tener en cuenta que en estos pacientes en donde ya ha fallado varios esquemas antibióticos o inclusive anticuerpos monoclonales contra la toxina dirigida, la respuesta es tan favorable hasta en un 80%. Hay que tener en cuenta que este trasplante no está exento de riesgos, debe ser bien monitorizado el donante de la materia fecal para determinar ausencia de infecciones y que inclusive dentro de todo lo que podamos nosotros medir podría pasarse alguna que no sea detectable. También este trasplante de materia fecal se ha probado como una terapia emergente para controlar trastornos cardiometabólicos. Hay pacientes con sobrepeso, con síndrome metabólico, que se ha transferido microbiota de sus propias heces, que se llama transferencia autóloga, o de controles sanos magros, transferencia halogénica. Después de 6 semanas de seguimiento, esa transferencia fecal halogénica había mejorado la sensibilidad hepática y periférica a la insulina, disminuyendo el riesgo de hígado graso, ¿no? 119% y un 176%. El trasplante de materia fecal es actualmente limitado debido a sus riesgos asociados, incluido la transferencia de endotoxinas o agentes infecciosos que podrían crear nuevas complicaciones gastrointestinales. Hay que tener más estudios para que haya una aprobación para el manejo en trastornos cardiometabólicos, y en lugar de contenido fecal, el trasplante de un solo grupo definido de bacterias también podría ser una alternativa. Por ejemplo, transfundir, en este caso, Bacteroidetes o Firmicutes para alterar estas relaciones que tenemos. Sobre la dieta, un enfoque dietético de las intervenciones nutricionales en enfermedad cardiovascular ha demostrado una estrategia efectiva, porque esto reduce el riesgo cardiovascular, ejemplo, las dietas mediterráneas. En un estudio exhaustivo en el que participaron más de 900 participantes, los niveles de glucosa en sangre postprandial dependientes de la dieta se correlacionan con una composición individual de la microbiota intestinal. Estas intervenciones en la dieta inducen cambios rápidos en ciertos nutrientes y pueden modificar la composición de la microbiota. Por ejemplo, si consumo más fibra, esto va a ayudar a que ciertos tipos de floras estén en predominio, con lo cual disminuyan aquellas que estén en forma deleteria para el intestino o el cuerpo. Se ha observado cambios en roseburia y rectal con cambios en la proporción de contenido de carbohidratos en la dieta, bacterias, ¿no? La dieta rica en fibra promueve el crecimiento de bacterias comensales beneficiosas y limitan el crecimiento de patógenos. Se informó que una dieta alta en fibra aumentaba la microbiota productora de acetato, de butirato, bajaba la presión arterial y disminuye la hipertrofia cardíaca y fibrosis. Sobre la intervención probiótica, prebiótica y antibiótica, tenemos que los probióticos son bacterias vivas benéficas administradas para restablecer un equilibrio intestinal apropiado. Los probióticos pueden actuar potencialmente a través de diferentes mecanismos, incluyendo modificación del pH, producción de compuestos antibacterianos y competencia con patógenos nocivos, por ejemplo, enterobacterias. Aquí tenemos el lactobacillus reuteri, que aumenta la secreción de insulina al promover la liberación de incretina
en sujetos obesos tolerantes a la glucosa, los lactobacilos, que se asocian con una reducción significativa de las toxinas producidas en el intestino delgado, la Christensen minuta, que altera la ecología microbiana y protege a los ratones de la obesidad. Prebióticos. Estos son entidades, son alimentos no absorbibles que se proporcionan para provocar un impacto favorable en la composición y función de la comunidad microbiana. Estos prebióticos típicos son moléculas indigeribles de alimentos como oligosacáridos, sacáridos complejos, y esta administración de prebióticos se asocia tanto como mejor control glucémico como perfiles lipídicos plasmáticos disminuidos. 3 meses de suplementación con oligofructosa en pacientes obesos se asociaron con pérdida de peso y una mejor tolerancia a la glucosa. La intervención terapéutica centrada en la eliminación microbiota causante de enfermedades por antibióticos es un concepto que uno podría pensar, ¿no? Elimino la microbiota dañina con antibióticos y de amplio espectro, pero eso me va a provocar disbiosis, ya saben, porque estos antimicrobianos que no son específicos pueden hacer más daño que bien. De hecho, se sabe que el uso de antibióticos en humanos entre los primeros meses de vida está asociado con obesidad infantil y de hecho también se asocia con el desarrollo de alergias. Se observaron resultados similares en ratones en las que las dosis subterapéuticas de antibióticos aumentó la adiposidad en ratones jóvenes. Aquí tenemos en esta gráfica un resumen de todas estas vías por las cuales la microbiota interactúa con diferentes órganos de nuestro huésped. Tenemos la vía de la colina a través de la trimetilamina y trimetilamina oxidativa, las toxinas urémicas que se pueden provocar, los ácidos biliares, los ácidos grasos de cadena corta, los mediadores directamente de comunicación como los lipopolisacáridos, los productos de pared bacteriana, y con esto vamos a tener la interacción. Nuevamente, por ejemplo, a nivel cerebral, a través del acetato, el propionato y el butirato, con diferentes activaciones que tienen y que provocan sobre este sistema, sobre la grasa, sobre el corazón, sobre el riñón y sobre el hígado. Finalmente, en relación a la conclusión y perspectiva futura, tenemos que la creciente evidencia de estudios en animales y humanos apoya que la microbiota intestinal puede influir en la salud y la enfermedad del huésped. El reciente desarrollo de técnicas independientes de cultivo para el análisis microbiológico ha descubierto la complejidad previamente no precisada del microbioma bacteriano en varios sitios anatómicos. Y la identificación de metabolitos bacterianos que puedan modular los procesos fisiológicos del huésped han abierto la posibilidad de numerosas vías microbianas como mediadoras y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas. La modulación de la composición y función de la microbiota intestinal a través de dieta, prebióticos, probióticos, inhibidores de las enzimas antimicrobianas no letales dirigidos puede permitir a largo plazo la capacidad de alterar el perfil metabólico del huésped en la dirección que uno desea. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctora Abarca, por su charla bastante completa con respecto a las diferentes microbiotas que se encuentran en los diferentes órganos y sistemas que podemos tener. Doc, entre las diferentes preguntas tenemos una. ¿Nos podría comentar en un paciente con gastritis crónica, está indicado tal vez el uso de probióticos? Y nos podría indicar un poquito más cómo se utilizan los prebióticos y los probióticos. Y cuáles usamos y tal vez en qué dosis. Perdón, Doc, está en mute. Perdón. Sí, Sí. ahí sí. Sobre la parte primera en gastritis, tenemos que los probióticos se han recomendado para el manejo del Helicobacter pylori, básicamente para tratar de disminuir los efectos adversos de los antibióticos. ¿Sí? Se ha pensado que el uso de antibióticos, de probióticos, podría sensibilizar más al Helicobacter para el manejo antibiótico. No existe una recomendación clara para el uso en gastritis no relacionada con Helicobacter pylori, sobre dispepsia tampoco. Por otro lado, en relación a los prebióticos, como les mencionaba, son sustancias que ayudan como fuente de combustible para los probióticos, y ahí tenemos un poco de estos prebióticos junto con probióticos en el yogur,
en el chucrut, en el kéfir. Existen otros, hay unas bebidas orientales de China que también son como unos tés, y otras cosas, ¿no? Como los frutos secos, cereales, que pueden también ayudar. Una recomendación es el consumo no abusivo, tampoco es una dosis exacta, pero que sea parte de su dieta, como por ejemplo los frutos secos que se recomiendan en las dietas mediterráneas. Los probióticos, usarlos frecuentemente, pues bueno, a veces venden de percha, los probióticos vienen en gomas, caramelos, jarabes, y tabletas y polvos. Creería yo que no hay que abusar de ellos, o sea, hay que tener una indicación clara de por qué estoy usando probióticos, y esto puede estar dado y tiene algunas claridades, por ejemplo, dentro del manejo de la diarrea asociada a antibióticos. También podría asociarse dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal asociada a pouchitis en las zonas en donde se ha ocupado el reservorio. También tiene que ver algo en la intestino irritable con patrón diarrea, probablemente relacionado con el uso del antibiótico en el manejo. Dentro de estas cosas, ¿no? También dentro del manejo del sobrecrecimiento bacteriano. Perfecto, Doc, muchas gracias. Y tal vez nos podría comentar un poco acerca de, bueno, leí recientemente que sacaron un estudio que demuestra que dependiendo de la zona y del país en donde uno vive, realmente tiene una microbiota diferente, inclusive realmente intestinal. Entonces, ¿cuál usted cree que podrían ser algunos factores? Y cree que tal vez esto es un contribuidor a la expectativa de vida y al pronóstico de vida de cada, en los diferentes países y ciudades. Bueno, sobre eso, sí puede ser, porque se ha visto que, por ejemplo, en países caucásicos, ¿no? Donde viene el kéfir, la esperanza de vida es un poco mayor, en donde consumen yogur también, en zonas de Europa. Pero sobre cómo adquirimos nuestra propia huella digital, que es nuestra microbiota, tiene que ver muchos factores. Y parte desde el parto, ¿no? Parto vaginal versus parto cesárea, desde la alimentación con leche materna versus leche de fórmula. Luego está la exposición o no a los agentes, a los microorganismos, que tiene que ver en infancia, ¿no? Se piensa, esto es algo quizás no he estudiado completamente, pero se piensa que la poca exposición que tenga un infante a diferentes antígenos durante su crecimiento puede inducir trastornos inmunitarios. Este excesivo cuidado que podría existir para evitar infecciones. Por otro lado, también están las dietas. La dieta occidental es una dieta rica en grasa, en productos carbohidratos refinados, que me va a seleccionar un tipo de microbiota. La dieta mediterránea es una dieta que predomina vegetales, frutos secos, aceites como el de oliva, pescados, de tal manera que es una dieta que favorece el desarrollo de ciertos tipos de bacterias. Como ustedes han visto, la dieta modifica nuestra microbiota. Entonces, en relación a tu pregunta, claro, hay mucho que ver, no solamente con lo que es la microbiota, con la etnicidad, con la genética de las diferentes poblaciones, lo que va a implicar el desarrollo de una u otra enfermedad y también sobre su esperanza de vida. Perfecto, Doc, muchas gracias. Tal vez otra pregunta también podría ser, ¿cómo considera que se relaciona, bueno, ya nos comentó un poco, pero sobre todo el sistema inmune con respecto a la microbiota intestinal? Porque hay algunos estudios, o bueno, creo que los están más que nada realizando aún, sobre todo, de que la microbiota intestinal eventualmente puede tener un factor, sobre todo, bueno, como usted nos acaba de comentar un poco ahora, pero sobre todo con respecto a las diferentes enfermedades que se pueden desarrollar a partir del sistema inmune, que algunas tienen, claro, un componente genético, sin embargo, hay algunas que se pueden desarrollar en pacientes que sin antecedentes, entonces no sé si tal vez nos podría comentar un poco al respecto. Claro, de hecho, hay que tener en cuenta aquí una de las primeras gérmenes que tienen relación directa con enfermedades graves como el cáncer, y es el Helicobacter pylori, un agente que claramente está relacionado con cáncer gástrico. Ahí tenemos otro, el Fusobacterium, que es un agente de la microbiota que está también relacionado con cáncer de colon, ¿sí? Entonces, te voy a poner el ejemplo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí existe una desregulación del sistema inmune. ¿Pero qué sucede ahí? Sucede que
todos los microorganismos, no solamente bacterias, virus, hongos, parásitos, de alguna manera son expuestos al sistema inmune porque existe mayor permeación de las uniones celulares. Y aquí reaccionan las células presentadoras de antígeno, que reconocen esos antígenos y que los van a presentar, obviamente, a los linfocitos, que va a memoria y a través de ellos se van a crear linfocitos efectores, T y B. Con el desarrollo, cuando se produce la desregulación, que no tiene que ver solamente con la dieta, no tiene que ver solo con la microbiota, sino con la genética y con diferentes otros factores que pueden haber pasado dentro del desarrollo de esa persona, provocan que exista una destrucción y un reconocimiento como ajeno de células o componentes de nuestra mucosa. Y esto es lo que pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa y Crohn. Entonces, toda esta microbiota que está viviendo con nosotros, que es como un sistema endocrino que genera varios mecanismos, que incluso algunos de ellos pueden ser buenos para bajar la presión, pueden ser buenos porque tengo una microbiota que me evita engordar, pueden ser malos porque tengo microbiota que me ayuda a tener más riesgo de placa a nivel vascular y provocarme enfermedad cardiovascular, o de que me produzca más resistencia a la insulina y me genere obesidad, hígado graso o diabetes. Entonces, todo esto obviamente está en estudio. Alguna vez tuve la oportunidad de ver un estudio de microbiota intestinal en una paciente italiana y tenía todo el esquema completo, ¿no? De la detección de qué microbiota, qué gérmenes estaban en predominio o no. Y claro, dependiendo de esto, ojalá tengamos dianas alguna vez ya terapéuticas en donde yo pueda darle una microbiota específica. De hecho, pienso yo que son mucho mejores los probióticos que son multiprobióticos, no solo unos específicos, porque al menos estaría cubriendo ciertos déficits. Por ejemplo, en intestino irritable, Bifidobacterium es bastante bueno, pero también los lactobacilos y tenemos otros que también debemos tener en cuenta para los tratamientos. Perfecto, Doc. Muchas gracias bueno, por sus explicaciones. Y por último, la última pregunta tal vez podría ser, bueno, sabemos que la terapia de trasplante fecal cada vez se está realizando más, sobre todo para, si no estoy mal, para la enfermedad de Crohn. Tal vez nos podría comentar un poquito sobre cuáles han sido los principales beneficios que se han observado y sobre todo tal vez es que se ha presentado sobre todo en ciertos pacientes algún tipo de rechazo al trasplante de microbiota fecal o tal vez cuáles han sido los algunos efectos de esto. Bueno, sobre esto del trasplante de materia fecal, eh, tiene una clara indicación en clostridioides difíciles. He visto estudios en enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, refractaria severa, ¿no? Moderada severa y refractaria a los tratamientos, en donde el uso de estos tratamientos ayudan a justamente a provocar un cambio en la mejora de la inflamación. Se supone entonces que uno debe reconocer adecuadamente el paciente que va a recibir. Por ejemplo, si pretendo tener en un momento dado una mejoría sobre mi estado de obesidad, tendré que hacer una transfusión acorde a esto con gérmenes que disminuyan esto, ¿no? Todavía no está claro todo, pero obviamente algún rato podría ser una indicación, no lo sé. O si no, gérmenes directamente aislados como probióticos que puedan tener esa implicación. Sería fabuloso, ¿no? Que tengamos otras expectativas de manejo en relación a enfermedades crónicas como la obesidad, la enfermedad cardiovascular. Por ahora, el trasplante de materia fecal tiene la indicación precisa solamente por infección de clostridioides difícil. Perfecto. Muchas gracias, doctora Barca, por su presentación bastante completa y esperemos que esto sea a futuro un campo de investigación que siga creciendo. Como usted ha dicho, tiene mucho futuro y que aún puede seguir avanzando. Esperemos que esto también nos interese a todos y a futuro se puedan realizar justamente estos trasplantes específicos y tal vez inclusive como tratamiento para ciertas patologías. Gracias, Doc.